Mi hijo me compró un boleto para el tren nocturno, me ayudó a subir al vagón y le susurró al conductor: bájela en la estación más lejana, y que ahí se quede. Él pensaba que así se libraría de mí para siempre, pero el conductor me miró a los ojos y se quedó inmóvil. Me reconoció. Era él, mi primer amor, aquel del que me separaron hacía 50 años. Cuando mi hijo se alejó, el conductor tomó mi mano y susurró: hola, queridos oyentes. Si les gustan estas historias, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Escríbanos en los comentarios desde qué país nos escuchan. Nos dará mucho gusto. Que disfruten la historia. El murmullo de la estación me calaba hasta los huesos. Una mezcla de olores, metal caliente, polvo de carbón y algo dulzón, inquietante, como el aroma del ozono antes de una tormenta. Caminaba del brazo de mi hijo y su codo me parecía ajeno, duro como piedra. Mamá, ¿qué te pasa?, dijo Volodia con una voz forzadamente alegre. Es una sorpresa, unas vacaciones de verdad. Has hecho tanto por nosotros y por los niños que te mereces un descanso en un buen sanatorio, aire puro, tratamientos, tranquilidad. Yo asentía, pero no dejaba de mirar los vagones viejos y despintados. Ese supuesto buen sanatorio implicaba viajar en un compartimento duro y desgastado de un tren nocturno, y no en un cómodo expreso de día. Todo parecía hecho con prisa, con una urgencia febril que no encajaba con la idea de cuidarme. Más bien parecía que querían sacarme de casa lo antes posible. Sentí un frío en el pecho, la misma sospecha que había nacido en la mañana, cuando mi nuera, Marina, me dio un beso en la mejilla sin levantar la vista. Sus ojos se desviaban hacia la pared, hacia mi bolso, hacia cualquier parte, menos hacia mí. Era como si temiera que yo descubriera algo en su mirada. Ahora, con la prisa en el andén y ese tren barato, todo encajaba. Aquí está tu asiento junto a la ventana, como te gusta, dijo Volodia, colocando mi única y sorprendentemente ligera maleta en la litera de arriba. Ahí está todo, mamá, no lleves de más, me repetía Marina. Me senté en la dura litera forrada con vinil barato. El compartimento olía a polvo viejo y a algo agrio, casi imperceptible. Mi hijo se quedó un momento más, ajustó la cortina, acomodó la cobija. Una atención tan fingida, tan teatral, que dolía. Estaba interpretando el papel de hijo cariñoso y, quizá, hasta él mismo quería creerlo. Bueno, mamá, me voy, que ya va a arrancar. Descansa, recarga energías. Te llamo cuando vayas en camino, me abrazó fuerte, demasiado fuerte, y sentí la tensión en su espalda. No se estaba despidiendo, me estaba arrancando de su vida. Después salió sin voltear atrás. Quedé sola. Solo el rumor de la estación se filtraba por la ventana. Apoyé la frente en el vidrio frío y empañado, mirando hacia donde él se alejaba. Pero no iba hacia la salida, caminaba junto al tren, buscando a alguien con la mirada. Y entonces lo vi, el conductor, con su chaqueta de uniforme y el rostro curtido por el sol y el viento. Mi hijo se acercó a él. Yo lo miraba sin apartar los ojos. Vi cómo Volodia le hablaba rápido, con insistencia. Vi cómo su mano se metía al bolsillo y luego dejaba en la palma del conductor unos billetes arrugados. El conductor frunció el ceño, al principio quiso negarse, pero mi hijo dijo algo más. Estaba de medio lado hacia mí y, como buena bibliotecaria, acostumbrada al silencio y a fijarme en los detalles, alcancé a leerle los labios más que escucharlo a través del vidrio y el ruido. Bájela en la estación más lejana, que ahí se quede. Lo dijo. Mi hijo. Mi niño, al que arrullé en mis brazos, para quien horneé pasteles y al que le guardaba de mi pensión para sus regalos. Aquel por cuya nueva casa de campo vendí sin pensarlo mi departamento heredado, mi único y verdadero nido. El mundo no se derrumbó, el cielo no se abrió, dentro de mí no estalló un grito. Al contrario, de pronto todo quedó en silencio. El bullicio de la estación, las voces, los silbatos, todo quedó atrás, como si me separara de ello un muro de vidrio. Y por mis venas, desde el corazón, empezó a extenderse algo frío, muy lentamente. No era dolor. Era claridad. Una claridad terrible, absoluta, cristalina, como si me hubieran quitado la venda con la que viví décadas, y por primera vez viera todo tal cual es,
no a un hijo, sino a un hombre débil y codicioso. No unas vacaciones merecidas, sino una traición. Volodia se dio media vuelta y se alejó. Ahora más rápido, casi huyendo. No volteó ni una sola vez, sabía que lo miraba y temía encontrarse con mi mirada. El tren se sacudió una, 2 veces y comenzó a moverse, llevándome lejos del andén, de la ciudad, de toda mi vida pasada. No lloré. Me quedé sentada, erguida, mirando por la ventana que se oscurecía, sintiendo como el hielo dentro de mí se convertía en acero. La puerta del compartimento chirrió suavemente y se deslizó. Entró el mismo conductor, un hombre alto, de unos 70 años, canoso, con profundas arrugas junto a los ojos. No miró mi boleto, me miró a mí. Su mirada fue larga, atenta. No había en ella ni codicia ni la indiferencia que esperaba. Había reconocimiento. Avanzó despacio. Su rostro, que en el andén se veía tan cansado, cambió de pronto. Las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron y en ellos apareció una chispa de algo casi imposible, olvidado hacía mucho, incredulidad. Sorpresa. Se detuvo a 1 metro de mí. El silencio en el compartimento era tan denso que parecía que podía tocarse. Lena, su voz era baja, ronca, pero pronunció ese nombre como nadie lo hacía desde hacía 50 años. No Elena, no Ulianovna, no Aliona, sino mi nombre de soltera, mi apodo de niña. Algo dentro de mí tembló. Aquel hilo de acero recién forjado vibró como una cuerda. Me fijé en su rostro, en esos ojos grises como el cielo de Nevá, en la línea de sus labios. Un recuerdo, enterrado bajo medio siglo de vida, salió a la superficie con tal fuerza que me cortó la respiración. Emil, soy yo, Emil susurró, como si hubiera leído mis pensamientos. Dio un paso hacia mí y, con cuidado, casi con reverencia, tomó mi mano. Su palma era amplia, cálida y áspera. Un contacto que era como el toque de un fantasma de aquella vida que yo creía perdida para siempre, sepultada bajo las ruinas del tiempo. Él ya se fue, dijo Emil, y su voz se volvió firme, segura. Asintió con la cabeza hacia la ventana, donde las afueras de la ciudad pasaban veloces. No vas a ir a ninguna estación lejana. Mi ruta es hasta San Petersburgo. Mi hija vive allá. Es abogada. Vente conmigo, Lena. Vamos a escribir otro final para nuestra historia. Me miraba, y en sus ojos no vi lástima. Vi el pasado convertido, de pronto, en presente. Vi una oportunidad, no de venganza, no. Algo más grande, justicia. Vi la posibilidad de recuperarme a mí misma. Y yo, que apenas un instante antes me sentía una vieja abandonada a su suerte, empecé a sentir que, en vez de hielo, por mi cuerpo se extendía una fuerza serena y decidida. Apreté un poco más su mano cálida. Esa fue mi respuesta. Mi primer paso fuera del vagón que pretendía ser mi prisión. Mi primer paso hacia una nueva vida. Él apretó mi mano también y asintió, como si hubiéramos sellado un pacto silencioso e irrompible. Luego cerró con suavidad la puerta del compartimento, aislándonos de la luz mortecina del pasillo y de los pasos arrastrados de los pocos pasajeros. Quedamos los dos, solos, en ese pequeño mundo que corría a través de la oscuridad, con 50 años de silencio suspendidos entre nosotros. Trajo 2 vasos en portavasos metálicos, y el aroma del té negro caliente llenó el compartimento. El golpeteo rítmico de las ruedas era hipnótico. Él no me apuraba, solo estaba ahí, sentado frente a mí, mirándome con una mezcla de amargura, ternura y una vieja herida que nunca cerró. Y entendí, él también me había recordado todos estos años. Nos trasladaron, dijo al fin, rompiendo el silencio. Su voz sonaba pareja, sin dramatismo, como la de alguien que ha repetido esas palabras cientos de veces en su mente. Mi papá, ¿te acuerdas?, era militar. La orden llegó de golpe. Teníamos 48 horas para empacar. Ni siquiera alcancé a despedirme. Dejé una nota en tu portón y después te escribí todas las semanas, casi 1 año. Pero tú nunca respondiste. Pensé que habías conocido a otro, que me habías olvidado, y dejé de escribir. El golpeteo del tren marcaba el compás. No contestaba, susurré.
Y yo nunca recibí ni una sola carta, ni una noticia tuya. Algo me punzó por dentro, donde hacía poco estaba ese eje de acero. Pero aparté el sentimiento. No era momento para viejos reproches, era momento de verdades. Y empecé a hablar. Le conté todo, y las palabras fluían con sorprendente facilidad, sin lágrimas ni autocompasión. Mi voz sonaba tranquila, como si narrara el informe de otra vida, como me casé, como nació Volodia, como dediqué toda mi existencia a él, negándome lo pequeño para que él tuviera lo grande. Como vendí mi departamento de 3 recámaras en el centro, el nido de mis padres, lleno de libros y recuerdos, para que él y su esposa compraran una casa de campo. No una casa, un palacio, el lugar donde, según ellos, serían felices. Le conté cómo me mudé con ellos a su departamento de 2 cuartos en la ciudad, convirtiéndome en niñera, cocinera y empleada doméstica sin sueldo. Como Marina fruncía los labios con desagrado si me sentaba en la sala a ver la tele. Mamá, mejor descanse en su cuarto. Estuvo todo el día de pie. Mi cuarto era un antiguo trastero de 6 metros sin ventana. Le conté cómo se llevaban casi toda mi pensión para los gastos de la casa. Como mis nietos, imitando a sus padres, empezaron a llamarme la abuela Lena que nos ayuda, como si fuera una sirvienta y no su familia. Emil escuchaba sin interrumpir. Solo veía cómo sus dedos se cerraban lentamente en un puño sobre la mesa, y cómo sus mandíbulas se tensaban. Me miraba, y en sus ojos no había compasión, había furia. Era rabia por mí, una rabia que yo misma nunca me había permitido sentir. Cuando terminé de hablar, ya estaba amaneciendo. Un gris amanecer húmedo se tendía sobre los bosques y campos que pasaban veloces tras la ventana. No solo te echaron, Lena, dijo él en voz baja. Te fueron borrando de su vida pedazo a pedazo, y creyeron que no lo notarías. Por la mañana, cuando el tren se detuvo chirriando en la estación de Ladovsky, me recibió no solo el aire frío y húmedo de San Petersburgo, sino también una joven alta, bien plantada. Con la misma postura erguida de Emil y sus ojos grises, pero con una mirada profesional y firme. Mamá Elena, mucho gusto, soy Kira, me dijo, estrechando mi mano con un apretón firme y seguro. Papá me contó todo. Vamos a casa, tomamos un café y usted descansa un poco. Su departamento, en la isla Vasilievsky, era luminoso y sobrio. Nada de cosas de más. Un orden que no agobiaba, sino que transmitía calma. Mientras Emil se ocupaba en la cocina, Kira se sentó frente a mí con su laptop. No hizo preguntas innecesarias. Escuchó mi resumen breve de la charla nocturna con su padre, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Bien, dijo cuando terminé. Lo primero que vamos a hacer ahora mismo es dejar constancia de dónde se encuentra, para que ellos no puedan reportarla como desaparecida o, peor, decir que sufre demencia. Vamos a la comisaría más cercana y usted va a escribir una declaración sencilla, formal. Yo, Ulianova Elena Petrovna, me encuentro en San Petersburgo de visita con unos amigos. Solicito que no se me moleste. Este es nuestro primer movimiento en el tablero de ajedrez. En la comisaría me sentí extrañamente tranquila. Un teniente joven tomaba mi declaración con aire aburrido, pero bajo la mirada firme de Kira, quien mostró su credencial de abogada, se volvió mucho más serio. Escribí con letra clara y pareja. Cada trazo era un acto de respeto propio. Ya no era una anciana sin nombre a la que podían bajar en una estación perdida. Tenía un nombre y reclamaba mi derecho a él. De vuelta en el departamento, por primera vez en muchos años me sentí segura. Emil me cubrió con una manta. Kira trabajaba en la computadora, sus dedos volaban silenciosos sobre el teclado, revisando bases de datos, cotejando direcciones y números catastrales. Me quedé dormida con ese golpeteo suave de teclas, y no soñé ni con trenes ni con la mirada fría de mi nuera. Desperté porque, de pronto, la habitación quedó en completo silencio. El tecleo había cesado. Abrí los ojos. Kira estaba inmóvil, mirando la pantalla. Emil estaba detrás de ella, con una mano apoyada en su hombro. El sol de la tarde pegaba de lleno en la ventana, y en sus rayos alcancé a ver el rostro de Kira. Estaba pálido y duro como una piedra. Se volvió hacia nosotros con lentitud. De pronto, el teléfono sonó fuerte, insistente. Era mi viejo aparato,
que había permanecido en silencio todo este tiempo. En la pantalla apareció el nombre, Volodia. No lo contesté, dijo Kira con voz baja, pero tan firme como el acero. Esperó a que dejara de sonar y solo entonces habló. Revisé los papeles de la casa de campo. Sí, la compraron con el dinero de la venta de su departamento. Eso es fácil de comprobar. Pero ese no es el problema. El problema es que hace 3 semanas pidieron un préstamo usando la casa como garantía. Se detuvo un instante, buscando las palabras. Un préstamo muy grande, de varios millones de rublos. Y como usted fue la principal inversionista en la compra, por ley para obtener ese crédito necesitaban su consentimiento notariado. Me miró directo a los ojos, sin pestañear. Ese consentimiento está en los documentos del banco. Con su firma. Solo que la firma es una falsificación burda, descarada. No me estremecí, ni siquiera parpadeé. Solo miraba a Kira, a su rostro serio y concentrado, y sentía como aquel frío que había nacido en mi estación se transformaba. Ya no era hielo, sino un metal liso, sólido, helado. Ya no era dolor ni agravio. Era comprensión. Comprensión de que la línea entre una bajeza familiar y un delito se había cruzado. Mi hijo y su esposa no eran solo ingratos. Eran estafadores. Fraude a gran escala, dijo Kira, poniéndole voz a mi pensamiento, con el tono neutro de un cirujano dando un diagnóstico. Es un delito grave. Voy a empezar a preparar los documentos. Vamos a necesitar una pericial caligráfica, pero eso es un mero trámite. Lo importante es probar la intención. Se volvió de nuevo a la computadora, y yo me recosté en el sillón. En mi mente, sorprendentemente despejada, apareció una imagen. No el rostro de Volodia, ni la sonrisa torcida de Marina, sino un cuarto. El cuarto del segundo piso de su casa de campo, al que ellos con orgullo llamaban la biblioteca. Cuando acepté vender mi departamento, puse una sola condición, que los libros de mi difunto esposo tuvieran un cuarto seco y bien iluminado. Pavel, mi marido, los había coleccionado toda su vida. No era solo una colección, era su pasión silenciosa. Ediciones en vida de clásicos, raros tomos de poetas de la Edad de Plata, libros con autógrafos que encontraba en mercados de pulgas o librerías de viejo. No era un hombre rico, pero tenía un olfato especial. Podía descubrir un tesoro bajo una cubierta polvorienta y sin gracia. Tras su muerte, esos libros se convirtieron en mi ancla, en mi vínculo con nuestro pasado compartido. Cada uno tenía un aroma distinto: cuero, papel viejo, flores secas que a veces dejaba entre sus páginas. Cuando me mudé, yo misma embalé cada libro en papel grueso. Yo misma vi cómo los cargadores los colocaban en esa biblioteca y cómo los acomodaba en los nuevos estantes, aún con olor a barniz. Tenía un catálogo, una simple libreta escolar de cuadros, en la que, muchos años atrás, había anotado con el cada libro, autor, título, año de edición, detalles especiales. Encuadernación de piel repujada, páginas amarillentas, dedicatoria en la guarda. ¿Esa libreta, dónde estaba? La había dejado en la bodega, dentro del cajón de la cómoda, junto con los documentos. Kira, llamé en voz baja. Ella levantó la vista de la pantalla. Emil, que había estado todo el tiempo de pie cerca, se acercó y se sentó junto a mí. Su presencia era silenciosa y firme, como un viejo árbol. Mis libros, dije. La colección de mi esposo. Siguen en la casa de campo. Puedo hacer la lista de memoria. Los más valiosos. La mirada de Kira se afiló como una aguja. Entendió al instante. ¿Cuáles exactamente? Pushkin, Eugenio Onegin, edición separada del capítulo de 1828. Gogol, primera edición de Almas Muertas. Akhmatova, con su firma. Yo enumeraba, y Kira tecleaba rápido, abriendo páginas de librerías antiguas, subastas en línea, foros de coleccionistas. No había en ello esperanza, sino una oscura necesidad de confirmar la sospecha más siniestra. Si habían falsificado mi firma por un préstamo, ¿qué les habría detenido de vender algo que no les pertenecía? Y entonces mi teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. La vibración era insistente, casi furiosa.
Bolo ya me había llamado ya por quinta vez en la noche. Después de mi denuncia en la policía, seguro ya se habían dado cuenta de que no me estaba congelando en algún montón de nieve allá por Vologda, que su plan había fallado. Miraba la pantalla, ese nombre tan familiar y, a la vez, tan monstruosamente ajeno. Una parte de mí, la vieja parte materna, quería agarrar el teléfono y gritarle, ¿cómo pudiste? Pero la otra parte, la nueva, fría y fuerte, solo observaba. No contestes, dijo Kira, sin apartar la vista del monitor. Déjalo que llame, que se ponga nervioso, que cometa errores. Ahorita lo más importante es callar. El silencio es nuestra mejor arma. La llamada se cortó. Un minuto después llegó un mensaje, mamá, ¿dónde estás? Estamos desesperados de preocupación. Llámame, por favor. Preocupación. Qué palabra tan bien calculada y falsa. Me imaginé cómo estarían ahora en su cómodo departamento, Marina mordiéndose las uñas y regañando a su marido, mientras Bolo ya, pálido y sudoroso, caminaba de un lado a otro sin saber si temer más la verdad o el enojo de ella. No respondí nada. Solo observaba cómo Kira revisaba página tras página con método implacable. Emil me trajo más té, su mano rozó mi hombro por un segundo. Ese gesto sencillo decía más que cualquier palabra de apoyo. Él estaba ahí. Estaba conmigo. El pasado, que yo creía perdido, resultó ser mi único aliado real. Pasó una hora, quizá más. Afuera, las azules penumbras de San Petersburgo se adensaban. Kira trabajaba casi en silencio, soltando de vez en cuando alguna maldición por lo bajo cuando una página resultaba inútil. Y de pronto se quedó inmóvil. Lo encontré, dijo tan bajo que apenas le escuché. Giró la pantalla hacia mí. Era la página de un vendedor privado, de esos que no trabajan para el público en general, sino para coleccionistas serios que valoran la discreción. En la sección de ventas recientes había fotos. Ahí estaba mi Pushkin, el lomo desgastado, la mancha conocida en la portada. Más abajo, mi Gogol. Y todavía más abajo, el tomo de Akhmatova. Todo vendido en el último mes. Miraba esas pequeñas imágenes digitales y no tenía fuerzas ni para respirar. No solo habían pedido un préstamo. No solo querían deshacerse de mí. Estaban, de forma metódica, fría y calculadora, destruyendo las últimas huellas materiales de mi vida, de mi memoria. Estaban arrancando mi pasado como si fuera un tumor, vendiéndolo en pedazos. ¿Quién es el vendedor?, preguntó Emil, con voz ahogada por la rabia contenida. El vendedor actuaba a través de un intermediario. Por supuesto, respondió Kira, señalando una línea en la descripción del lote. Pero en la parte cerrada de la operación, a la que tengo acceso por mis canales profesionales, está el nombre de quien dejó las piezas en consignación, Ulianova Marina Igorievna. No Boloya, que tal vez se habría acobardado o avergonzado, sino ella, práctica, calculadora. Para ella, los libros de mi marido no eran recuerdos, sino un montón de papel viejo que se podía convertir en buen dinero. En ese momento entendí, ya me daban por muerta, por una vieja borrada de la vida, cuya voz no importaba y cuyos tesoros podían saquearse a plena luz del día. Creían que me estaban despidiendo como a una víctima indefensa. No sabían con quién se habían metido. No sabían que en ese tren que parecía ir a ninguna parte, yo encontraría mi pasado, y mi futuro. Lentamente, cerré la tapa de la laptop. El suave clic resonó en el silencio de la habitación como una sentencia. No para ellos, sino para mí, la sentencia de mi vida pasada, de mis ilusiones. Ahora tenemos pruebas no solo del fraude, sino también del robo, dijo Kira con calma, pero con un fuego helado en los ojos. Eso agrava mucho su culpa. Vamos a reunirlo todo y daremos un solo golpe, pero certero. Los siguientes días se convirtieron en una extraña y espesa espera. Kira trabajaba como general planeando la batalla decisiva, redactando solicitudes, juntando documentos, preparando la demanda. Emil me envolvía en un cuidado silencioso pero tan tangible como un abrazo. Salíamos a caminar por las orillas del Nevá. Me enseñaba sus patios favoritos en forma de pozo, me contaba sobre su vida, sobre su esposa que había muerto unos años atrás, sobre su trabajo y su hija,
de la que hablaba con un orgullo inmenso. Yo casi no decía nada, me dedicaba a absorber esa ciudad, esa calma, esa nueva realidad donde me veían, me escuchaban y me respetaban. Mientras tanto, mi teléfono, que había dejado sobre el mueble de la entrada, se convirtió en un instrumento de tortura. Cuando se dieron cuenta de que no respondía a sus llamadas llenas de pánico, Voldia y Marina cambiaron de táctica. Empezaron a atacarme por otro frente. La primera en llamar fue mi prima de Saratov. En el buzón de voz, su voz temblaba de llanto. «Lenochka, ¿qué pasó?» Voldia me habló llorando, diciendo, «Ya no está bien de la cabeza», se fue de la casa y desapareció. «Estamos tan preocupados por ti, respóndeme, querida». Después fue mi vieja amiga de la biblioteca. «Lena, soy Tamara. Me habló tu nuera. Marina me dijo que tienes pérdidas de memoria, que podrías estar en cualquier parte. Por Dios, Lena. Si escuchas esto, busca a un policía y pide ayuda. Todos te estamos buscando». Y así, uno tras otro, me llamaban parientes lejanos, viejos vecinos de mi departamento vendido, conocidos. El guión siempre era el mismo. Voldia y Marina llamaban a todos los números que encontraban, montando un drama desgarrador. Los hijos destrozados por la pena cuya madre anciana, pobre de ella, había perdido la razón y desaparecido. Yo estaba sentada en la sala de Kira, mientras Emil ponía el altavoz y escuchábamos esos mensajes. Cada palabra me golpeaba como un látigo. No solo querían robarme, querían destruir mi identidad, mi buen nombre, ese que había construido durante toda mi vida. Me convertían en una vieja loca ante los ojos de todos los que me conocían. Me arrebataban no solo el dinero y los libros, también mi pasado, mi reputación, mi dignidad como persona. El dolor por Voldia ya no existía, por él no sentía más que un amargo desprecio. El dolor era por mí, por la Elena Uliánova que todos conocían y respetaban, que había sido honesta, responsable y correcta toda su vida, y que ahora estaban hundiendo en el fango a distancia, con método y sin piedad. Tengo que llamarle, se me escapó después de escuchar otro de esos mensajes llenos de llanto fingido. ¿A todos? Ni pensarlo, me cortó Kira con firmeza. Se sentó frente a mí y dijo, ¿entiende lo que están haciendo? Están fabricando su coartada, preparando la opinión pública. Si usted empieza a llamar y gritar sobre fraudes, ¿a quién le van a creer? ¿A los hijos destrozados o a la madre fuera de sí diciendo disparates? Cualquier arranque emocional suyo lo usarán en su contra. Dirán, ¿ven? Lo que dijimos, agresiva, comportamiento inadecuado, todos síntomas de su enfermedad. Tenemos que mantener la cabeza fría. Paciencia, mamá Elena, solo paciencia. Yo sabía que tenía razón, pero era insoportable quedarme sentada escuchando cómo me enterraban viva. Emil lo notó. Esa tarde simplemente me tomó de la mano y me llevó a caminar. Recorrimos por largo rato calles tranquilas mientras él hablaba de estrellas, de barcos, de cosas simples y eternas. No trataba de consolarme, solo estaba ahí, y su calma me iba apagando el incendio por dentro, dejando en su lugar una determinación fría y firme. Voy a aguantar. Voy a esperar. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. El número me resultaba familiar. Ana Sergeyevna, mi vecina del departamento viejo. Vivimos en el mismo piso por 30 años. Una mujer nada sentimental, práctica, de lengua afilada y mirada más afilada aún. Pensé que escucharía otro sermón disfrazado de preocupación. Pero su voz en el buzón de voz era distinta, no sonaba preocupada, sino conspiradora. Lena, soy yo, Sergeyevna. No sé dónde estás ni qué te pasó, pero las tonterías que anda diciendo tu hijo sobre tu cabeza no me las creo. Yo te conozco mejor que ellos. Escucha bien, fui a mi casa de campo, que está junto a ese palacio que tus angelitos se construyeron. Vi a tu Marina hace 2 días. No estaba sembrando nada, estaba enseñándole la casa a un tipo de traje. Rielter, segurito. Pasé como si fuera por hongos y alcancé a oír pedazos de la plática. Su voz bajó a un susurro. Le estaba ofreciendo venta urgente por efectivo, y algo dijo de irse a vivir a España porque a su marido le habían ofrecido un gran trabajo. Así que, Lena, no sé qué te han contado,
pero parece que tus hijos están a punto de largarse. Ten cuidado. Esto huele mal. El mensaje terminó. Emil, Kira y yo nos miramos. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor, y en ese silencio, todas las piezas sueltas del rompecabezas se encajaron en una sola y repugnante imagen: la venta de mi departamento, la compra de la casa de campo, la falsificación de mi firma, el préstamo millonario, la venta de mis libros, el teatro sobre mi locura, y ahora la venta apresurada de la casa. El plan era simple y cínico: sacar un préstamo usando la casa como garantía, venderla al mismo tiempo por efectivo, y largarse con las dos sumas, el crédito y el pago de la venta. Volar a España y, cuando el banco viniera a cobrar, encontrarse con una casa vacía que ya no les pertenecía. ¿Y yo? Yo sería la vieja loca que se perdió por ahí. Nadie me buscaría. No solo querían deshacerse de mí. Querían llevar a cabo el fraude y dejar tras de sí tierra arrasada. Y yo no era más que un estorbo incómodo que había que quitar del camino antes de tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, la gente iba y venía, ocupada en sus asuntos, las luces brillaban y la vida seguía como siempre. Y yo, allá arriba, miraba hacia el abismo que había cavado para mí mi propio hijo. Ya no sentía ni miedo ni dolor. Solo una fría y serena certeza: era hora de terminar con esa farsa. Me giré lentamente, apartándome de la ventana, y mis ojos se encontraron con los de Kira. En su mirada ya no había compasión, había acero. Ahora sí lo tenemos todo, dijo en voz baja, pero cada palabra pesaba como una piedra. Motivo, intención, el modo en que lo hicieron, como intentaron borrar las huellas y escapar. Esto no es solo fraude. Es una banda criminal que actuó con premeditación. Los días siguientes cobraron un ritmo claro y definido. Ya no había esa espera interminable, había trabajo. Kira se volvió un torbellino de energía y determinación. Localizó al notario cuya firma aparecía en los documentos. Era un hombre ya entrado en años, gordo, con ojos huidizos. Cuando Kira llegó a su despacho, fingiendo ser clienta, él se mostró insolente y seguro de sí mismo. Lo negó todo. Que si había visto a una mujer, que mostró su pasaporte. ¿Y qué? ¿Acaso él era perito calígrafo para andar revisando firmas? Todo según la ley, según él. Pero Kira estaba preparada. No le amenazó ni le acusó directamente. Simplemente, con calma, le fue poniendo sobre la mesa impresiones de documentos, la lista de libros vendidos en la subasta, información sobre el agente inmobiliario que había mostrado la casa de campo, y datos sobre la compra, a nombre de Marina Uliánova, de 2 boletos no reembolsables a Málaga para la semana siguiente. Mire, Igor Semyonovich, dijo Kira con voz pareja, casi suave, por ahora usted figura como testigo. Pero si se demuestra que estaba en el ajo, se convierte en cómplice. Y entonces las penas serán muy distintas, y perder la licencia será el menor de sus problemas. Mi clienta, a quien usted dice haber visto ese día, estaba a 1000 kilómetros de aquí, y tenemos pruebas irrefutables de ello. Kira me contó lo ocurrido esa noche. Me describió cómo, conforme hablaba, la cara del notario pasaba de roja de rabia a gris de miedo. Comenzó a tartamudear y, al final, se derrumbó. Admitió que nunca hubo tal mujer. Que solo apareció Marina, con una mala falsificación de poder notarial y un sobregordo lleno de billetes. Ella insistió en que su suegra estaba muy mal, que ni siquiera podía caminar y que no había manera de llevarla a la oficina. Él fingió creerle. El dinero no tiene olor. Certificó el consentimiento falso sin siquiera mirar la firma. Esa confesión, grabada por Kira, fue la pieza que faltaba para convertir nuestro caso en algo completamente irrefutable. Mi tarea era otra: reconstruir mi propio rastro documental. Sentada en la mesa de Kira, tenía frente a mí un montón de papeles que Emil me ayudó a solicitar de mi antiguo banco. Ahí estaba, un estado de cuenta con una línea clara y contundente, mostrando la transferencia de una fuerte suma de mi cuenta a la del vendedor de la casa de campo. Prueba directa de dónde habían salido los fondos para su palacio. Luego me puse a revisar fotos. De mi pequeña bolsa saqué unos álbumes viejos que, por algún instinto, había llevado conmigo. Era todo lo que quedaba de mi vida pasada.
Pasaba las páginas buscando imágenes de mi antiguo departamento. Ahí estaba la sala, con un viejo reloj de madera en la pared, regalo de mi abuelo. Ahí estaba la recámara, con los candelabros de plata que fueron parte de la dote de mi madre. Yo rodeaba estos objetos en las fotos y Kira tomaba notas. Todas esas cosas, igual que los libros que había trasladado a la casa de campo para resguardarlos, ahora eran pruebas materiales. Cada fotografía era otro clavo en el ataúd de su mentira. Emil estaba a mi lado. No intervenía, solo hojeaba en silencio las fotos que yo apartaba. Su presencia era un remanso en medio de ese mar de traiciones. Fue él quien las encontró. En el álbum más viejo y desgastado, con cubierta de terciopelo, algo se abultaba entre la contraportada y la última hoja. Emil levantó el borde con la uña y sacó un manojo de sobres amarillentos. Eran cartas, cada una con el matasellos de hace medio siglo. La dirección remitente era un número de correo militar, el destinatario, mi nombre, Lena. Todas tenían un sello azul que decía devuelto por no encontrarse el destinatario. Miré esas cartas, con la letra inclinada y ordenada de Emil, y se me cortó la respiración. 50 años. 50 años guardadas a solo unos centímetros de mí. 50 años de silencio que yo creí fruto del olvido, y que en realidad eran un muro que alguien había levantado entre nosotros. Alcé la vista hacia Emil. Él observaba las cartas con el rostro inmóvil, como tallado en piedra. Toda la pena de aquel tiempo, toda su confusión y su enojo, estaban en su mirada. Pero no era todo. Bajo el montón de cartas había otro sobre, más reciente, sin sellos ni matasellos. No estaba cerrado. Saqué una hoja doblada en 4, arrancada de un cuaderno escolar. Reconocí la letra al instante, la letra tosca y masculina de mi difunto esposo, Pavel. La carta estaba fechada un año antes de su muerte. Él ya estaba muy enfermo en ese entonces. Seguramente lo escribió en una de esas noches de insomnio, cuando el pasado se aparece y exige respuestas. Lenochka, leí en silencio, y las palabras parecían desdibujarse frente a mis ojos. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy. Y tengo que confesarte un pecado que me ha atormentado toda mi vida. Cuando recién nos casamos, te llegaban cartas de él, del piloto. Yo veía cómo esperabas al cartero. Veía cómo te ponías triste. Yo tenía tanto miedo de perderte, de que me compararas, a mí, un simple ingeniero, con él, un héroe. Y las sacaba del buzón. No las leía, solo las escondía. Pensaba, se pondrá triste un tiempo, y luego lo olvidará. Perdóname, si puedes. Te amé como supe hacerlo. De forma tonta, egoísta, pero te amé. Terminé de leer y bajé la hoja lentamente. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Era la segunda traición. No tan cínica ni cruel como la de mi hijo. Era distinta, callada, cobarde, dictada por el miedo y la inseguridad. Pero también cambió mi vida. Me robó 50 años de una amistad posible, de saber que en algún lugar había alguien que todavía pensaba en mí. Me hizo creer que me habían olvidado. Volteé a ver a Emil. Él me miraba, y en ese momento todo el dolor del pasado, todos los agravios, todas las palabras que nunca se dijeron, se desvanecieron. Solo quedó un entendimiento puro y agudo, los dos habíamos sido víctimas de la mentira y del miedo de otros. Nuestras vidas tomaron rumbos distintos, no por nuestra voluntad. Ese descubrimiento no me quebró, al contrario, me dio fuerza. Mi lucha contra Volodia y Marina dejó de ser un simple ajuste de cuentas por el dinero robado. Se volvió una pelea por el derecho a la vida que me habían arrebatado, por un futuro en el que no hubiera lugar para la mentira, ni nueva ni vieja. Doblé con cuidado la carta de mi esposo junto con las de Emil y las puse sobre la pila de documentos. Era una prueba, no para un juez, sino para mí misma. Me levanté, me acerqué a Kira y puse mi mano sobre la suya, que descansaba en el ratón de la computadora. Ella me miró. Es hora, le dije. Y ella asintió. El plan era simple y despiadado, como un bisturí. Al día siguiente, Kira, con todas las pruebas en mano, no fue a la policía. Fue directo al banco, al departamento de fraudes. No pidió,
No amenazó, puso la carpeta sobre el escritorio del jefe de seguridad. Ahí estaba todo: copia del acta del notario, un dictamen preliminar de un perito calígrafo sobre la falsificación de mi firma, impresiones de la subasta, datos de boletos a España y, como cereza del pastel, la declaración de un agente inmobiliario confirmando la intención de una venta express. Kira expuso el caso con toda claridad. El banco estaba a punto de perder varios millones de rublos. Podían intentar cobrárselos a los estafadores, que ya casi escapaban del país, o podían cooperar, ayudar a restituir la justicia y recuperar su dinero anulando la operación fraudulenta. Los banqueros, acostumbrados a pensar en términos de ganancias y pérdidas, reaccionaron al instante. La idea de perder esa cantidad y verse envueltos en un escándalo por documentos falsos no les agradó nada. Aceptaron colaborar por completo. La trampa estaba lista. Del banco llamaron a Marina. Con tono oficial y frío, le informaron que habían detectado una pequeña inconsistencia técnica en los documentos del crédito, relacionada con la transferencia de fondos, y que para resolverlo era necesaria la presencia de ambos titulares. Le programaron una cita 2 días después, en la casa de campo, para verificar en el lugar todos los papeles de la propiedad. El pretexto era perfecto, no podía negarse. Faltar a una cita con el banco sería levantar sospechas y acelerar la congelación de sus cuentas. Tenían que ir. Tenían que seguir actuando como clientes respetables. El día antes de la cita lo pasé con Emil. No hablamos de lo que se avecinaba, solo paseamos. Me llevó al río y nos sentamos mucho tiempo en el malecón de granito, viendo fluir el agua oscura del Nevá. El sol, bajo y dorado, bañaba las agujas y los techos en tonos cálidos y tranquilos. Miré el agua, los barcos que pasaban, las gaviotas girando en el aire, y por primera vez en muchos, muchos años sentí una paz absoluta. No era el silencio de la desesperación ni la resignación de una víctima. Era paz. Una calma profunda, consciente, de quien sabe que está haciendo lo correcto. Ya no había en mí rencor ni ansias de venganza, esos sentimientos se habían consumido, dejando solo una determinación fría y clara de llegar hasta el final. Ya no era un madero a la deriva, empujado por la corriente de la voluntad ajena. Yo dirigía esa corriente. Ya no era la víctima que reacciona a los movimientos de otros, era la arquitecta de su caída. ¿No tienes miedo?, preguntó Emil en voz baja, mirándome de perfil. Volteé hacia él y negué con la cabeza. No, antes sí lo tenía. Tenía miedo de su descontento, de sus miradas de reojo, de ese tono frío. Miedo de quedarme sola. Hice una pausa. Pero ahora sé que sola he estado todos estos años. Y ahora no estoy sola. Miré su mano, que descansaba junto a la mía sobre el granito tibio. No la toqué, pero sabía que estaba ahí, y eso me bastaba. Regresamos al departamento de Kira ya entrada la noche. Nos recibió en silencio, con un breve asentimiento. Todo estaba listo. El día siguiente estaba planeado al minuto. Fue justo entonces, en esa calma antes de la tormenta, cuando mi teléfono olvidado sobre el tocador volvió a sonar. No era una llamada, solo un pitido, un nuevo mensaje de voz de Volodia. Me acerqué. Algo dentro de mí me dijo que ese sería el último. El punto final. Puse el altavoz. Primero, silencio. Luego, el sonido de un suspiro, un sollozo contenido, y entonces su voz. Pero no era el tono preocupado de un hijo, era el arrastre torpe de un monólogo borracho, cargado de autocompasión. Mamá, ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres? ¿Crees que fue fácil para nosotros? ¿Crees que no nos lo merecíamos? Esa casa era nuestro derecho, nuestra herencia. Toda tu vida viviste para ti, solo pensabas en tus libros. Y nosotros tuvimos que partirnos el lomo por ti. Sus palabras se atropellaban, estaba claro que no estaba sobrio. Y como dicen, la lengua borracha dice lo que calla la mente sobria. Nomás tomamos lo que de todas formas iba a ser nuestro. Lo tomamos antes. Antes de que lo malgastaras en tus enfermedades, en tus caprichos. Nos lo debías, ¿entiendes? Por toda la vida que tuvimos que aguantar contigo. Por todo. Se quedó callado,
respirando fuerte en la bocina. Luego un clic. El mensaje terminó. La habitación quedó en un silencio mortal. Emil se levantó despacio, con el rostro tan oscuro como una nube de tormenta. Kira no se movió, pero vi cómo se le pusieron blancos los nudillos de tanto apretar la pluma. Yo no sentí nada. Absolutamente nada. Vacío. Como si hablara de otra persona que no conocía. No había verdad en sus palabras, solo una fea y egoísta manera de justificar su bajeza, echándole la culpa a la víctima. Nos lo debías. Esa frase fue el último clavo. No en mi ataúd, sino en el suyo. Kira se levantó sin decir nada, tomó mi teléfono, lo conectó a su laptop y, en segundos, copió el audio. Esto, dijo clara y pausada, es una confesión de principio a fin. Una prueba directa del motivo. Mañana no tendrán ni una sola oportunidad. Tenía razón. No era solo una borrachera, era la sentencia que ellos mismos se habían dictado. Guardé el archivo en el escritorio con un solo nombre, sentencia. Luego apagué la computadora y los miré. Mañana voy con ustedes, afirmé. Al día siguiente, íbamos rumbo a la casa de campo. Yo iba en el asiento trasero, junto a Emil. Miraba por la ventana los paisajes del extrarradio, pero no los veía. Solo veía la casa. Era tal como la habían descrito, grande, de 2 pisos, con enormes ventanales y una ridícula torrecita. Construida con mi dinero, sobre las ruinas de mi antiguo departamento, sobre mis recuerdos. Un monumento a su avaricia. Nos detuvimos frente a la reja. Un poco más allá ya estaba estacionado un sedán negro de lujo, la gente del banco. Kira bajó primero. Emil abrió mi puerta y me ofreció la mano. Enderecé la espalda, eché los hombros hacia atrás. Vestía un sencillo pero impecable vestido oscuro que habíamos comprado la noche anterior. Ya no era la anciana débil que habían echado al frío. Era una persona que venía a recuperar lo suyo. Entramos. En la enorme sala, decorada con un lujo chillón y de pésimo gusto, ya estaban sentados a la mesa de roble macizo Volodia, Marina y 2 hombres de traje caro. Sus caras pasaron por un abanico de emociones en segundos. Primero, fastidio, no esperaban que estuviéramos ahí y nos veían como testigos incómodos. Luego, desconcierto, ¿qué hacía yo ahí? ¿De dónde había salido? Y después, cuando di un paso al frente, saliendo de la sombra de Kira, miedo. Miedo puro, sin disfraz. El miedo del criminal sorprendido en plena acción. Volodia se quedó petrificado, con la cara grisácea, la boca entreabierta, sin emitir sonido alguno. Lo miré a los ojos y vi su final. Marina reaccionó primero. Siempre había sido más rápida. En su rostro pasó la alarma, pero pronto se transformó en una mueca descarada y agresiva. Mamá, ¿qué haces aquí? Su voz cortó el silencio. Quedamos en que estarías en el sanatorio. Otra vez ya andas confundida, soltó Marina con fingida sorpresa. Disculpen, señores, dijo, volteando hacia los banqueros, mi suegra ya está grande y a veces se le va el avión. No siempre sabe dónde está. Intentaba repetir la misma actuación que por teléfono, pero aquí, cara a cara, su mentira se veía patética y nada convincente. Buenas tardes, dijo Kira con voz firme y pareja, rodeando la mesa hasta sentarse frente a ellos. Puso sobre la superficie pulida una carpeta delgada. Soy la licenciada Kira Emanuilovna, abogada. Represento a mi clienta, la señora Elena Petrovna Ulianova. Y estamos aquí para hablar, no de un simple error administrativo, sino de un fraude de proporciones mayores. Los representantes del banco se miraron entre sí. Ya lo sabían. Incluso eran parte del teatro. Marina bufó. ¿Fraude? ¿De qué habla, jovencita? Esto es un asunto de familia. Mamá solo está cansada, necesita descansar. Kira no le hizo caso. Sin alterarse, con la precisión de un bisturí, empezó a exponer los hechos. Habló de la venta de mi departamento, de la transferencia del dinero, de la compra de esa casa. Luego sacó el primer documento de la carpeta. Aquí está el consentimiento notariado para obtener el crédito, con la supuesta firma de la señora Elena Petrovna.
Y aquí, el dictamen de un perito grafólogo que demuestra que la firma es falsa. El color se le empezó a borrar del rostro a Marina. Kira tomó la siguiente hoja. Esta es la declaración del notario, el señor Igor Semyonovich, quien admitió haber recibido un soborno y validar un documento falso sin la presencia de mi clienta. Volodia se hundió en la silla, parecía hasta más bajo de estatura. Aquí la lista de libros antiguos y únicos propiedad de la señora Elena Petrovna, y aquí, los registros del remate y la declaración del vendedor, confirmando que usted, Marina Igorevna, los vendió durante el último mes. Marina saltó de su asiento. Mentira. Calumnia. Voy a demandarla. Y aquí continuó Kira, sin levantar la voz, el testimonio del agente inmobiliario al que usted le mostró esta casa hace 2 días, discutiendo una venta urgente en efectivo y su plan de emigrar con su esposo a España. Por cierto, ya compraron los boletos. Se hizo un silencio tan espeso que se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina. Y finalmente dijo Kira, para dejar claras las motivaciones de sus actos. Sacó mi teléfono, lo conectó a una bocina portátil y presionó un botón. La voz de mi hijo, ebria, llena de odio y lástima por sí mismo, llenó la sala. Esa casa de campo era nuestro derecho, nuestra herencia. Nomás tomamos lo que de todos modos iba a ser nuestro. Nos lo debías, ¿oíste? Por toda la vida que tuvimos que aguantarte. Cuando la última frase se apagó, Volodia se tapó la cara con las manos y comenzó a sollozar, como un niño derrotado. Estaba acabado, destruido. En ese momento, Marina entendió que el juego había terminado, que el barco se estaba hundiendo, y como buena rata, intentó salvarse sola. Y todo fue idea de él, gritó, con la voz quebrada en un chillido, señalando a su marido que lloraba sin consuelo. Desde el principio fue su plan. Abrió con brusquedad la cremallera de su costosa bolsa de diseñador que hasta ese momento había abrazado como si fuera un salvavidas y sacó una carpeta gruesa, que arrojó sobre la mesa con un golpe seco. Yo sabía que esto iba a acabar mal. Aquí está todo, impresiones de sus correos, como me rogaba, como planeó todo. Yo le dije que estaba mal, que era ruin, pero no me escuchó. Decía que tú no ibas a entender nada, que estabas vieja y tonta. Yo no pienso ir a la cárcel por su avaricia. Lo miraba con un odio y un desprecio tan intensos que me dio miedo por un momento. Toda su supuesta unión, su matrimonio, esa sociedad construida con el único propósito de despojarme, se hizo polvo en un instante. Se devoraban con la mirada ahí mismo, frente a mí. Era el final. No solo de su plan, sino el final de su vida juntos, de esa unión miserable, podrida hasta los huesos. Toda la fachada dorada se había caído, y debajo solo quedaba el vacío, la cobardía y la traición mutua. Los miraba a él, un hombre débil y lloroso que alguna vez llamé hijo, y a ella, una mujer voraz pero asustada y no sentía nada. Ni satisfacción, ni rencor, solo un cansancio helado, infinito, y una curiosidad distante, casi clínica. ¿De verdad eran estas las personas por las que sacrifiqué mi vida? Levanté la mano pidiendo silencio y, para mi sorpresa, callaron. Incluso Marina, que se ahogaba en sus acusaciones, cerró la boca y me miró fija. Basta, dije. Mi voz sonó tranquila y firme. No les hablaba a ellos, sino a los representantes del banco, a toda esa casa. Quiero que esta operación de crédito sea anulada como fraudulenta. Quiero que el derecho de propiedad sobre esta casa, comprada con mi dinero, me sea devuelto. Y quiero que estas personas recorrí con la mirada primero a Marina, luego a Volodia respondan ante la ley por todo. Lo que pasó después ocurrió rápido y como a lo lejos, como si estuviera viendo una película. Los del banco, con todas las pruebas y confesiones en mano, se marcharon apurados, asegurándole a Kira su cooperación total. 20 minutos después, tocaron la puerta con educación pero con firmeza. Era la policía, que Kira había llamado con anticipación. Se llevaron a Volodia y a Marina por separado. Marina no opuso resistencia. Caminaba con el rostro pétreo, mirando al frente, como calculando ya cómo culpar a su marido para salvarse. Volodia, en cambio, me levantó la mirada al pasar junto a mí. No había odio en sus ojos, solo vacío y una tristeza infantil, desconcertada, como si todavía no entendiera cómo su plan perfecto se había derrumbado.
En ese instante sentí por él mi último sentimiento, ni amor ni rabia, solo una compasión silenciosa e infinita por ese hombre débil que nunca logró hacerse adulto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en un silencio absoluto. Me quedé parada en medio de la enorme sala. Emil y Kira estaban junto a la entrada, dándome espacio. Recorrí la habitación con la vista, los sillones de terciopelo vulgar, los marcos dorados, la lámpara de cristal tan grande como un árbol pequeño. Todo me resultaba ajeno, muerto. Esa casa no era mi herencia, era un tumor que había crecido sobre la mentira y la traición. Y yo la veía no con pena, sino con la claridad de un cirujano que sabe que el tumor ha sido extirpado y que ahora viene la recuperación. Vende todo, le dije a Kira sin voltear. La casa, los muebles, hasta la última chuchería. No quiero nada de aquí. No pensaba vivir en un mausoleo construido sobre los huesos de mi vida pasada. El dinero de la venta no sería compensación por mis sufrimientos, sino el fondo para mi futuro, para mi nuevo comienzo. Pasaron unos meses. Los trámites legales siguieron su curso. El juicio contra Volodia y Marina aún estaba por celebrarse, pero el resultado ya estaba cantado. Se hundieron mutuamente en sus declaraciones, y su destino dejó de importarme. La casa se vendió. El dinero estaba seguro en mi nueva cuenta bancaria. Me sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Y así me encontré otra vez en un andén. El mismo murmullo, el mismo olor a hierro y a caminos lejanos. Pero todo era distinto. El aire fresco del otoño, no el calor sofocante del verano, la imponente estación Moscú en San Petersburgo, no mi estación provincial de siempre. Y yo también era distinta. Otra vez caminaba del brazo de un hombre, pero no de uno ajeno y frío, sino de alguien querido y confiable, Emil. Nuestro tren ya estaba en el andén. No era un viejo convoy descuidado, sino una reluciente flecha roja. Nos esperaba un compartimento cómodo, con 2 camas suaves y una mesa junto a la ventana. Los boletos los habíamos comprado nosotros, con nuestro dinero. Íbamos al sur, al mar. Sin motivo más que quererlo. Emil me ayudó a subir y acomodó nuestras maletas. Dentro, el compartimento olía a limpieza y a algo sutilmente festivo. Cerró la puerta y nos quedamos solos en nuestro pequeño mundo, listo para partir. Me senté junto a la ventana y lo miré, él se sentó enfrente. En sus ojos grises ya no había dolor viejo, solo una ternura tranquila. Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su palma, cálida y áspera como la primera noche que lo conocí en el tren, ahora no encontraba en mí ni hielo ni acero, solo un calor profundo y parejo. Era la sensación de hogar, no del que se construye con ladrillo y cemento, sino del que se encuentra en otra persona. El tren arrancó suave. Vi pasar las luces del andén y a la gente que nos despedía con la mano. Pero esta vez no buscaba a nadie que no volteara. Mi mirada estaba puesta adelante. No sabía qué nos esperaba, tal vez un año, tal vez 10, tal vez solo este otoño junto al mar. No importaba. Por primera vez en mi vida, viajaba no para huir de algo, sino para ir hacia algo. No al exilio, sino rumbo al amanecer. El tren aceleraba, alejándonos de la ciudad que había sido mi salvación y abriéndome las puertas a un nuevo capítulo. Mi liberación era total. No había recuperado una casa ni dinero, me había recuperado a mí misma. Y ese era el único legado que valía la pena.